Bien, mis hermanos, una vez más tenemos la alegría de volvernos a encontrar por este medio para seguir haciendo reflexiones y comentarios adicionales sobre este precioso libro del Apocalipsis. Un libro que lo he explicado varias veces, tiene que ver con la segunda venida de Cristo y con las cosas que suceden a causa de esa segunda venida, que es cuando se completa el tiempo. Y vamos a orar al Señor para que nos ayude y que en todas las cosas nuestro entendimiento, nuestro corazón sea bendecido con su Espíritu, de tal manera que podamos entender las cosas que hay que entender. Padre eterno, te rogamos esta tarde o este día que tú estés con nosotros, que nos ayudes de tal manera que esta parte de la Escritura que hemos empezado a ver tenga un gran significado en nuestro corazón. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo ruego. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia. Y la vez pasada estuvimos muy felices, cuando menos yo, por la cantidad de cosas adicionales a lo que estábamos tratando, que tuvimos la bendición de mencionarlas. Y yo se los dije, yo me siento muy contento de que el Señor Jesús me haya abierto el entendimiento y que lo haya disfrutado. Y una de las cosas que tratamos ya casi al final fue que dije que el antiguo tiempo, el antediluviano, había caído en la herejía. Y la razón por la cual yo decía eso es porque la herejía es el abandono de la fe, en los términos que entendemos la fe. De tal manera que alguien puede decir, hermano Ramos, pero ¿cómo es posible que la sociedad antediluviana haya tenido esa definición de apostasía o abandono de la fe? ¿De cuál fe? Claro que sí. Y entonces ahí es donde yo expliqué, en el sentido de que no podíamos pasar por alto, por ninguna razón, que Dios instruyó a Adán, le dio mandamientos, le dio enseñanza de cómo tenía que adorarle, cómo tenía que servirle, de tal manera que yo puedo decir con toda certeza, esa sociedad antediluviana no era ignorante en términos de lo que Dios quería del hombre, de la sociedad. A grado tal que Adán definitivamente sí instruyó a sus hijos sobre esos mandatos divinos. De lo contrario, ¿para qué tenían que presentarse Caín y Abel a hacerle ofrenda al Señor si él no hubiera dado instrucciones de eso? Pero implicaría, por supuesto, mucho más que eso de llevar un presente. Era todo un cuerpo de mandatos divinos que ellos debían observarlo con toda fidelidad. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que eso terminó en tragedia cuando Caín mató a su hermano Abel. Y a partir de allí encontramos un desplome del entendimiento hacia las cosas divinas. De tal manera que podemos decir que el mundo antediluviano se apartó
formalmente se apartó de lo que Dios había mandado. Y definitivamente eso tiene calidad de apostasía, de abandono de la fe, de abandono de los mandatos divinos. Ahora, la cuestión importante es esta. Tenemos una sociedad antediluviana, dije, que hizo abandono, pero que también hubo consecuencias muy graves por ese abandono. Donde todos ellos, al final de cuentas, habían de perderse a causa del diluvio, que fue un castigo que Dios les mandó por ese abandono de la fe, por ese abandono de sus mandatos, por esa falta de amor al Altísimo. De tal manera que la Escritura nos dice en el Génesis que se salvaron solamente 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Eran 8 en total. Increíble que una sociedad que, por supuesto, a esas alturas era una sociedad bastante concurrida, una sociedad con mucha asistencia, llegara a quedar prácticamente inhabilitada completamente, de tal manera que se quedaron solamente 8 gentes que evidentemente habían conservado, gracias a la tutela que Noé había dado a su pueblo, gracias a esa tutela encontraron salvación, que luego, después del diluvio, habrían de ser los progenitores de esa nueva generación de la raza humana. Pero la cuestión importante es esta. Fíjese lo que le voy a decir. Toda esa generación, toda esa cantidad de gente se había perdido en los términos de perderse dentro de un castigo eterno. No estoy hablando en términos meramente figurados, no, literales. Porque el diluvio fue algo literal, categóricamente literal. Entonces, esto definitivamente nos puede decir lo siguiente. Toda esa gente cayó en perderse para la eternidad. Sin embargo, Dios buscó un hombre allá en Ur de los Caldeos y le ofreció, por supuesto, su consejo y su amistad. Y este hombre llamado Abraham aceptó esa amistad con Dios y aceptó sujetarse a lo que Dios le mandaba. Pero, ¿por qué esta cuestión la estoy mencionando? Bueno, por una razón muy hermosa, porque podemos decir que Dios no estaba obligado a perdonar a esas generaciones, como no está obligado a perdonarlo a usted, si usted no se arrepiente. Dios no está obligado a nada. Si Él nos dio salvación, es por su generosidad divina que quiso darnos salvación, pero no por estar obligado, sino por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Bueno, pero ¿cuál es el punto que el hermano Ramos está queriéndonos plantear? Bueno, yo dije, qué interesante que una generación, no una generación, toda una sociedad que usted encuentra gente de cientos de años. Entonces, ¿cuánta era esa gente? Mucha, que se había rebelado prácticamente contra el consejo divino, definitivamente. Y Dios pudo haberlos dejado que se perdiera todo el mundo para siempre. Pero ahí está la cuestión preciosa. Dios no quiere que el hombre se pierda. Y entonces nace un proyecto. Dios ha diseñado un proyecto. Y aquí yo quiero mencionar
porque voy a entrar sobre dos carriles, dos rutas. Una de ellas, estoy tratando el asunto de el proyecto divino para dar salvación, en vez de dar castigo eterno y dejarlos que se perdieran. Dios nunca ha estado interesado en que los hombres se pierdan. Eso tiene usted que grabarlo en su corazón. Dios no tiene interés ni busca su perdición. Porque dije, motivos suficientes había para que esa generación antediluviana fuera eliminada totalmente, que no quedara nadie. Sin embargo, esto quiere decir que Dios siempre ha querido buscar al hombre para darle salvación, que no lo tira al olvido, que no lo abandona, que no lo deja, y que siempre hay un proyecto en sus manos para lograr ese propósito de salvar al hombre. Aquí es donde yo quiero ir planteando esta cuestión. Es decir, esa generación, ¿salvarse cómo? ¿En qué manera? Ese diseño, porque las cosas que Dios hace, tanto en la salvación, tanto como establecer su reino, son cosas que no son de casualidad, sino evidentemente en el conocimiento eterno de Dios hay un diseño para procurar darle salud al hombre, darle oportunidad de perdón y darle oportunidad de una vida eterna gloriosa. Eso es extraordinario. Que Dios pudo al hombre abandonarlos, tirarlos ahí a la basura de la historia, pero no lo hizo. Quiere decir cuánto amor tiene Dios para la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero esto fue resultado de un diseño divino, eterno, de cómo salvar a esa generación que se había descarriado de esa manera. Bueno, se iba a perder mucho. Es decir, cuando menos a la altura del tiempo de Noé, el pecado había invadido totalmente a la raza humana. ¿Cuántos se habían salvado? Bueno, pues ahí tenemos a Enoc, tenemos a muchos otros que la Escritura los menciona del antiguo tiempo, pero que servían a Dios. Quiere decir, Dios nunca se queda sin salvación. Dios nunca se queda sin pueblo. Siempre va a conquistar el corazón de los hombres. A grado tal que hace 2000 años su Hijo estuvo entre nosotros, se entregó por nuestros pecados. Entonces, déjeme decirlo de nuevo. De tal manera, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué? Porque la raza humana, dijo Pablo en la carta a los Romanos, no quiso tener a Dios en su consejo, capítulo 1 de la carta a los Romanos. Y como no quisieron tener a Dios en su consejo, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y la raza humana se desplomó en el hacer que no conviene, en el que ofende a Dios, el que se expone a ser castigado eternamente. ¿Ve usted? O sea, había una rebeldía en el hombre como quiera, pero había una intencionalidad divina de llegar con ellos. Y lo que hizo fue, se fue a Ur de los Caldeos, lo digo yo de esa manera. Dios fue una noche, por así decirlo, a Ur de los Caldeos y habló con un hombre que se llamó Abraham. Y le planteó, y le voy a decir algo, no se piense que Abraham no entendió,
Porque la Escritura dice que Dios evangelizó a Abraham. Es decir, le explicó, así como hablamos de Pablo cuando el Señor le explicó el misterio de la piedad. Abraham entendió porque Dios lo evangelizó, lo que eso implique. Por eso estoy diciendo, Abraham tampoco era un ignorante. Cuando Dios trató con él, Abraham fue enseñado de Dios y le enseñó el proyecto de la salvación del mundo. Porque se lo dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. Abraham tuvo conocimiento, en cierta manera, que él era el arranque, por así decirlo, el punto de partida para rescatar ahora a esa sociedad, a esas generaciones. Tenemos que darle un aplauso al Altísimo y decirle gracias, gracias y gracias por tu Hijo que se entregó bajo condiciones dolorosas, durísimas, sin ayuda de ningún poder, porque así como Adán fue vencido por Satán como hombre, porque cuando Satán lo tentó, Adán no tenía ningún poder divino para ejercer una defensa. Simple y sencillamente eres hombre y como hombre te va Satán a provocar, como hombre. Pero así como Satán venció a Adán como hombre, Cristo Jesús, el segundo Adán, habría de vencer a Satán como hombre. Es decir, estoy diciendo lo siguiente: Cristo Jesús, el autor junto con su Padre de este proyecto y el Espíritu Santo, este proyecto divino de rescatemos al hombre. Vamos a darle un tiempo de oportunidad. Costosísimo. Pues costó la vida de su Hijo amado. Dolorosísima. Porque estando en el Calvario, en la cruz, buscaba ayuda de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Jesús el hombre, el que estaba en la cruz, estaba teniendo una batalla contra la tentación de Satán como hombre que no tenía ni de qué valerse. Dele una alabanza al Señor y un agradecimiento al Hijo de Dios, porque estando bajo esas condiciones de cero poder hacer algo por él, venció a Satán, porque así como Adán fue vencido como hombre, ahora Cristo como hombre, para que nadie diga, bueno, es que era divino y que por eso, no. La Escritura dice Jesús el hombre. La Escritura enseña que clamó a su Padre, que clamó a Dios para que lo ayudara, que no lo desamparara. Quería sentir, no propiamente ayuda sin duda, sino la presencia de su Padre querido. El costo era altísimo, pero el diseño, porque sí tengo que decir, fue producto de un acuerdo entre ellos, que se deja ver en Isaías 6, donde hay una conferencia, un acuerdo, mejor dicho, un acuerdo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá en lugar de nosotros? Y se oye una voz que alguien dice, envíame a mí. Y Jesús fue el enviado. Por eso les dijo a los judíos, cuando la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? Que ustedes
crean en el que Dios ha enviado. Categóricamente, no es una apreciación a priori, algo así subjetivo, no. Literal. De tal manera que creer en el Hijo es una de las grandes hazañas. Alabado sea Dios. Porque estoy diciendo, mire usted cómo estaban las cosas y el acuerdo para dar esa salvación a la raza humana. Entonces, yo expliqué en la ocasión anterior que había sido producto de un diseño. Entonces estoy partiendo de una ruta, el diseño eterno de la salvación. Es decir, salvemos a la raza humana, salvemos al hombre. ¿Cómo lo hace? Y Dios diseña, ellos diseñan un proyecto que se ejecutó entre los hombres en el cruz del Calvario, que se ejecutó con plenitud, muy dolorosa plenitud, pero muy alegre plenitud, definitivamente. Entonces, aquí es donde quiero puntualizar. ¿Por qué el hermano Ramos está diciendo esto así? Ya no sabía, no les había dicho lo siguiente. Estoy diciendo que en las enseñanzas que he estado dando en algunas ocasiones, hablo de que Dios hizo dos promesas a dos hombres, que son la causa de dos venidas del Hijo de Dios a la tierra. Solamente primera y segunda venida. Primera, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que fue cuando se entregó en la cruz. Primer venida. Segunda venida, esta que estamos viendo precisamente cuando Él venga a establecer su reino aquí. A ver, esto va a ser motivo de plática, esta cuestión de qué es el reino, definitivamente. Entonces, Dios le hace esa promesa a Abraham de que en él serían benditas las familias de la tierra. Y Dios entonces cumplió su promesa que había hecho Abraham, se cumplió en Cristo Jesús. Definitivamente es una historia llena. Yo a la vez pasada tenía hasta ganas de llorar. ¿Cómo no? Pues si no hubiera sido eso, estaríamos eternamente arruinados y perdidos. Pero si tenemos futuro, si podemos tener ilusiones de una eternidad llena de gozo, de alegría con nuestro Dios y Creador, pues hay que decirle cuánto has hecho por nosotros. Que por supuesto yo no acepto el término de que con qué le pagaremos. ¿Cómo podemos pagar lo impagable? ¿Acaso alguno podía pagar siquiera cuando menos sus pecados? ¿Acaso una nación entera podía pagar los pecados de esa nación? Tampoco. En cambio, el que Dios envió, su Hijo, pagó el pecado del mundo. Qué gran alcance tuvo esa obra de redención. Bueno, entonces hasta ahí entré yo con esta idea de que, miren, hay una ruta, Dios no quiso que el mundo se perdiera. Y aquí tenemos al Hijo para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque de esa manera he explicado cuando se dice que Cristo vendrá otra vez, que viene por la iglesia y que es segunda venida. No. Sea muy cauteloso, porque solo hay dos promesas a dos hombres y no tres venidas.
El primer hombre fue Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Qué se hizo? El Verbo se hizo carne. Y Jesús como hombre, el más desvalido de entre los hombres, fue a la cruz, entregó su vida y pagó a la justicia divina nuestro pecado. Que yo hice también la precisión. ¿Qué es eso de que se llega a enseñar de que Cristo le pagó al diablo nuestro rescate? Que es que porque el diablo era nuestro cautivador y que por consecuencia... No. Yo dije, no, señores. Ya quisiera el diablo pagar sus propios pecados. Porque el hombre pecó y la raza humana peca no contra Satán, porque él no es referencia, sino que peca contra la justicia divina, que es a la que se ofende con el pecado. Y a la justicia divina, la raza humana tenía una deuda impagable. Impagable. Pero el Hijo, Él le pagó a la justicia divina toda nuestra deuda, de la deuda de la raza humana, que me gusta a mí decirlo, nos dejó en cero deuda. Eso es grandioso. Entonces, ahí tenemos primer venida. Promesa hecha a un hombre llamado Abraham. La cumple Cristo. Segundo, la segunda promesa, por distinta razón, es hecha a otro hombre. En este caso, a David. Pero déjeme decirlo de esta manera. Y lo digo con mucho cariño, con respeto a mis hermanos que piensan así las cosas. Nunca le prometió a David que él vendría por su iglesia. Nunca hizo mención de ese concepto cristiano. Incluso cuando viene por la iglesia, Pablo lo enseña a los tesalonicenses y dice que seremos arrebatados. O sea, los hermanos que murieron hace 1000, 2000 años, póngale los años que usted quiera, hombre. Dijo el Señor Jesús en Juan 5, se lo dijo a los líderes religiosos: un día oirán al Hijo del Hombre y resucitarán, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Pero ¿quién es el que lo resucita? El que tiene poder para hacer la resurrección, que es el que resucitó de entre los muertos, Cristo Jesús. Ahora, Él le hace una promesa a David. Aquí tenemos el segundo hombre. ¿Por qué he insistido mucho en explicar esos detalles? Porque conviene que esos detallitos que parece que no tienen importancia, que son minucias, no. Esos detallitos son un tesoro. Es una mina de diamantes deliciosa. Y le dice que un hijo suyo se sentaría en su trono, en el trono de David, y que gobernaría en su reino, el reino de David. Pero veamos lo siguiente, que eso me parece extraordinario. Cuando la raza humana cayó en ese perderse y no tener manera de perdón de pecados por sí mismo, no había manera. Dios aporta el recurso de la salvación y se lo promete a Abraham y se lo cumple en Cristo.
Eso ya lo tenemos. Pero resulta que ahora habla en los términos de un reino. Fíjense bien lo que les estoy comentando. Porque la segunda venida, ahora se trata de que cuando Cristo viene en esa segunda venida, que yo les recomiendo que lea Mateo 24, es delicioso. Es la segunda venida de Cristo. Esa sí es la segunda venida de Cristo. Ahora Él viene a cumplirle la promesa que le hizo a David. Y a David no le dijo nada de la iglesia, ni de un pueblo, nada de eso. Le habló de sentarse en el trono de David su padre, de gobernar en ese reino que su padre tenía. A ver, entonces ahora Cristo, en su segunda venida, viene a cumplirle la promesa que le hizo a David. A nadie más le había hecho promesas más que la anterior fue a Abraham. Y si no hay otra promesa de por medio, no querramos involucrarlo en esa cuestión. Él viene precisamente a cumplirle esa promesa que le hizo a David. Entonces ya estamos aquí en este capítulo 14. Estamos al final de la gran tribulación. Estamos al final no solo de la gran tribulación, del Armagedón, del poder del anticristo, del falso profeta, de Satán mismo que será encerrado 1000 años. ¿Qué le voy a decir algo? Una vez alguien me dijo, hermano Ramos, ¿pero a dónde es donde van a encerrar a Satán? Le dije, indiscutiblemente en los abismos de la tierra. Que yo sepa. Dijo, pero a ver, pero esos abismos no son de recursos, minerales, metales. Dijo, sí, no es correcto la pregunta. Sí. Dijo, ¿y entonces cómo? Si yo encierro al diablo, que es un espíritu, y lo encierro dentro de ese lugar profundo, ¿cómo es posible que lo que es material no permita que lo que es espíritu se salga? Muy buena pregunta. No, sí. Y yo le dije, muy buena pregunta. Porque no hay manera de que una cueva, por decir algo, profunda, que es de diversas sustancias metálicas, ¿cómo va a ser posible que retenga a ese espíritu llamado Satán y no le permita salir? Muy buena pregunta. Pero entonces le voy a decir lo siguiente. ¿Por qué Satán esos 1000 años no podrá salirse? ¿Usted cree que no quisiera salirse? Por supuesto que no quisiera salirse. Pero no se sale porque hay una orden de por medio. Y la orden de Cristo de lanzarlo allá no puede ser quebrantada. Consecuentemente, con haberlo ordenado, aquí te me quedas, no puede salirse. Dice el hermano, ay, hermano, qué interesante, claro. Por eso yo digo, la fe tiene una lógica, la lógica de la fe, y es encantadora, es preciosa. Pero entonces, eso me dice que así como el proyecto de salvación fue un diseño divino desde la eternidad. ¿Cuándo es eso? No sé. Pero desde la eternidad, puesto que Cristo es nuestro Salvador eterno, es un proyecto eterno ese. Pero, además, Cristo es Rey. No solo es Salvador, sino también es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, así como eternamente un diseño
que tiene que ver con la salvación ejecutada por el Hijo, tiene que haber un diseño acerca de un reino. A ver, déjeme recordar cosas que yo he mencionado aquí, quizá con ustedes no, pero déjeme decirlo así. Yo he dicho que cuando Dios creó este mundo, creó al hombre, lo dio donde esta tierra se la dio por casa habitación, pero también tenía Dios, evidentemente, y la Escritura sí autoriza plantearlo de esa manera, que Dios tenía la intención, porque Dios no es casualidad, de que entre los hombres se estableciera un día un reino suyo, un reino gobernado por Él. Que déjeme entonces hacer tantita precisión antes de avanzar. Por eso a mí, cuando era un joven predicador, el leer la Escritura, y Pablo dice que un día Cristo le entregará el reino a Dios y Padre, yo siempre me pensaba, pero entonces ¿con qué se queda Él? Pensando con eso, que de esta manera se termina el milenio de gobierno de Cristo, y entonces empieza a ir de más a menos, porque entrega el reino. Es cierto, pudiéramos pensar así, porque han sido un milenio donde ha gobernado Jesús el hombre, el mismo que se hizo carne, el mismo que fue a la cruz del Calvario, el mismo que ha reinado 1000 años. Él, fíjese bien, interesantemente, Él es el mismo que está reinando 1000 años. Pero Jesús el hombre, el que estuvo sujeto a su Padre, el que estuvo subordinado a la tutela del Espíritu Santo, Él entrega el reino. ¿Cuál reino? Bueno, si estamos diciendo que esto obedece a un diseño eterno, yo quiero pensar en que en los términos que Cristo es Rey eterno y que gobernará un reino eterno, y que eso no es un asunto de última hora, sino que así como del principio hubo un diseño para salvar a ese hombre, ahora hay un diseño para establecer ese reino aquí en la tierra entre los hombres. De tal manera, imagínense qué delicioso, qué delicia, que está claro en la Escritura que también Satán buscó tener un reino en una especie de competencia. Muy pobre la palabra, pobrísima. En un intento de hacer cosas semejantes, hacer un rey, que yo hice también la precisión, y me gusta hacerlo, acéptemelo, me gusta la precisión de este asunto, que ese reino milenial, Cristo será el rey, es decir, establecerá un reino milenial, pero que Él puede reinar entre los hombres por una razón fundamental. Escúchala. Porque el Verbo se hizo carne, y dentro de las normas divinas, definitivamente, para gobernar entre los hombres, necesita ser hombre, tener su naturaleza, ser uno de tantos los hombres de la tierra.
Y cuando el Verbo se hace carne, adquiere la condición de hombre. Que me gustaba un sermón hace años donde se decía que Cristo, que no se le olvidara a Pablo que Cristo también se hizo vaso de barro, puesto que se hizo hombre. Qué lindo detalle. Es que esta es una delicia. Pero déjeme, de tal manera que Satán intenta establecer un reino a la manera del reino en el que Cristo va a estar. El único problema que Satán tiene es que no puede reinar entre los hombres. Él no puede tener ese señorío porque no es un hombre. Y ante las normas divinas no tiene capacidad ni califica como hombre para poder ser uno de los hombres que gobierne la tierra, a excepción de Cristo en exclusiva. Qué interesante cuestión definitivamente. Y déjeme, voy a hacer lo siguiente, porque hay unas palabras muy preciosas que están en Isaías, pero que también están en el 2 de Samuel. Isaías capítulo 9. Miren, se los voy a leer y vamos a saborearlo. Porque estamos diciendo, pero ¿por qué entré a esto? Ya me estoy acordando. Pues porque los 144,000 que estaban allí, dice que eran las primicias del Cordero y de Dios. Primicias, los primeros frutos de qué o por qué. Porque se iba a establecer el reino milenario y ellos iban a ser primicia, el privilegio de ellos, de esos 144,000, primicia de su reino. No, esta es una cosa grandiosa. Por eso fue un regalo del Altísimo que Dios le hizo a Abraham y a su gente y al mundo entero en Cristo Jesús. Fue un regalo. Yo no sé cuál sea el tiempo, pero se me hace que ya andamos muy lejos del horario. Mire lo que dice Isaías capítulo 9. Le voy a leer varias cosas y va a ir conmigo porque le quiero hacer una apreciación. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién? A la raza humana. Cristo es el Hijo que nos regaló Dios y que se hizo uno de nosotros. Vea usted las implicaciones de esto. No es simplista esta declaración. Hijo nos es dado. Quiere decir que el día que Jesús venga, en su segunda venida, el que viene es el hijo de David. Porque es legítimo hijo de David. Satán, yo dije, no puede hacer eso. Necesita ¿cómo llamaríamos? Un prestanombres. El anticristo, yo le digo, el prestanombres de Satán. Y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego aclara. Note lo que le voy a decir. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Se acabó, no más conflicto. No tendrán término sobre el trono de David. A ver, entonces quiere decir que esa segunda venida se establece
un reino, se establece, hace un trono, pero es el trono de David. Porque entonces al Hijo se le promete no 2 tronos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Mire, estamos diciendo que Cristo va a establecer un reino milenario, ¿sí? Que va a establecer un reino milenario. ¿Un reino? ¿Cuál reino? Muy interesante pregunta, quiero que sepa, ¿eh? Y yo sé que ustedes ya están diciendo, pues es así, así, así. Bueno, le prometió el trono de David, no como el de David, sino el de David. Y sobre su reino, el reino que se le había prometido a David, Cristo Jesús cuando venga se establece como reino este lugar, que desde luego tendrá un señorío y dominio sobre todo el mundo, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre. Pero ahora yo lo quiero llevar a usted a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7. Si usted tiene por ahí capítulo 7 permítame, de 2 de Samuel. Mire usted, yo ando en primera, se me olvidó que también hay 2. Capítulo 7 de 2 de Samuel. Segundo. Creo que dije segunda, y segunda solamente son las cartas. Segundo son los libros. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Yo los plantaré para que habite en su lugar y nunca más se ha removido. Eso no ha sucedido. Han estado por todo el mundo siendo llevados cautivos, pero aquí dice no será removido. ¿Cuándo? Cuando entonces el Hijo de David venga en esa segunda venida, se establece un reino que nadie lo va a poder cambiar. Y será eterno. Y para que sea un rey eterno necesita ser un hombre eterno, definitivamente. Ni los inicuos los afligirán jamás. Y ese lo voy a leer, el versículo 2. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, y aquí va esto, yo estableceré tu simiente después de ti. ¿Qué significa este detalle? Significa que necesariamente para ser rey en Israel y gobernar el mundo, tiene que ser un descendiente de David de manera formal, porque dice que proceda de tus entrañas. No se aceptan simulacros, ni se acepta que alguien diga yo soy Israel, o yo soy David, o yo soy el Cristo. Dijo el Señor Jesús, vendrán muchos diciendo que son el Cristo y engañarán a muchos. Ahora, ¿sabe a quién engañarán? Pues mire, la iglesia ya fue levantada. ¿Qué gente en este caso sería engañable? Pues el mundo gentil. El mundo gentil. Porque si yo soy de la iglesia, soy levantado, a mí no van a venir conmigo, yo estoy con el Señor.
Para empezar, ¿cómo le hacen? Son detalles muy, muy importantes. De tal manera que necesariamente tiene que ser descendiente de David, probado como son de sus entrañas mismas. No tengo la palabra exacta, cómo le llaman a eso, cuando se hace un estudio y se encuentra que su ADN o... Mira, aquí está. Es interesante. Dirán, este es, por supuesto, el hijo de David. Legítimo hijo de David. Entonces, fíjese usted lo que dice ese detalle en Isaías y lo que ahora dice Samuel. Pero hay algo más que quiero leer, que quiero decirle. Si nosotros ahora, por eso es que yo, para hacer estas aclaraciones, siempre acudo a Daniel. Déjeme ir entonces a Daniel, que debe ser extraordinario. Daniel. Correcto, sí. Daniel capítulo 9. Y le dice Daniel, le dice el ángel Gabriel. Es el mensajero del Señor Jesús. Es el mismo que cuando nació, es un ángel que vino y le dijo a María y le dijo a Entonces, es el mensajero de calidad, de lujo. Permítame decirlo así, mensajero de lujo. Mira, Daniel, 72 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Al decir están determinadas, son producto de un decreto. Dentro de ese proyecto de que Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra, de que Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra y que lo gobierne el Hijo del Hombre, que es el que conquistó ese reino, es el que venció a todos sus enemigos y por consecuencia tiene todo el derecho legítimo, por supuesto, de sentarse en el trono representando el trono de David. Y que se le entregue, por supuesto, toda esa propiedad de su tierra. No sé si lo dije bien, pero déjeme decirlo así. Para acabar la prevaricación, concluir el pecado y da una relación. Pero luego el versículo 25 dice, sepas pues y entiendas. Y aquí hago otra precisión. Eso de saberlo, pues lo sé porque lo vi. Y es una referencia muy bonita cuando Pablo fue llevado al tercer cielo y luego al paraíso. Y allí vio y oyó. ¿Qué vio? Conoció el tercer cielo, conoció el paraíso. No hay duda. Pero cuando él menciona todo lo que sufrieron, dice uno, bendito sea Dios que hizo que este hombre sobreviviera. Dentro de tantos enemigos, dentro de su propio pueblo y dentro de sus mismas iglesias, hombre. Para hacerlo más rápido. La iglesia de Corinto era iglesia que él había fundado y había estado 2 años trabajando con ellos. Y ahora cuando regresa, no querían recibirlo. No les dijo que los que vinieron de Jerusalén, que eran judaizantes,
Le salieron a la iglesia con que Pablo no era apóstol y que si era, cuando viniera, le pidieran carta de recomendación. ¡Qué tal belleza de iglesia! Ah, eso sí, hablar en lenguas y profetizar y todas esas cosas muy gloriosas, pentecostalismo rabioso que yo le llamo. Un pentecostalismo bonito, fuerte. Nosotros sabemos lo que es eso también. Pero la iglesia más problemática. O sea, si usted pensó que le estoy tirando un piropo a esto, no. Sí, hablaban en lengua, sí, profetizaban, sí, tenían visiones, sí, tenían revelaciones. Y eran la gente más problemática, que por poco la iglesia de Corinto estuvo a punto de que Pablo la perdiera. Y haber perdido una iglesia como esa, 2000 años que se sepan, seguiría siendo un estigma, una vergüenza eterna. Pero salió vencedor. En esto, hijo, no hago más que vencer por medio de aquel que nos amó. Te lo estoy diciendo para que disfrute esto. Sepa, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, muy concreto, muy categórico, nada de ficticio, nada de que hay que interpretarle entre los intérpretes del intérprete para que nos diga, no. Dijo el ángel, el Mesías, hombre, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62, que son las famosas 69 semanas que ya hemos hablado. Pero mire usted lo siguiente, qué detalle tan bonito. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos muy angustiosos. Y después de las 62 semanas, ojo, después de las 62 semanas, más 7 anteriores del principio, son 69. Pero como eran 70 de la profecía, nos queda solamente una que no se ha cumplido. Se le quitará la vida al Mesías. O sea, completamente abierto, categórico, no es producto de interpretación de la interpretación. Se le va a quitar la vida al Mesías. Y no por sí. Yo dije, no porque él sea culpable de algo o sea un pecador. No, por culpa nuestra, de la raza humana, que los pecados de la raza humana se los cargaron a él en la justicia divina. Él se hizo responsable de todo. Y yo dije, alguien pudo decir, la misma justicia decir, nunca he visto un pecador como este. Porque todos los pecados del mundo cayeron sobre él. ¿O no? Amén. Entonces imagínate, tenemos crucificado aquí al más grande pecador. ¿Por qué? Pero si él no pecó. No, pero está respondiendo por los pecados de toda la raza humana. ¿Cuántos cree que fueran los pecados? Increíble. Y luego volteó la justicia a vernos a nosotros y nos aplaudió y dijo que éramos inocentes. Pues sí, porque nuestros pecados los pagó Cristo en la cruz del Calvario y le pagó a la justicia divina. E insisto, nada de que le pagó a alguien más, como eso de que le pagó al diablo. El diablo ya quisiera pagar sus propios pecados, pero no tiene con qué. A la justicia divina se le había ofendido y a la justicia divina, en la justicia divina se le pagó. De tal manera que cuando Cristo perdona a una persona, a usted, sea lo que sea, pero si usted cree en Cristo y le pide que lo perdonen sus pecados y que venga a estar en su vida, sus pecados han sido cancelados completamente. Y esa cancelación tiene carácter de perdón eterno.
No estoy hablando de los pecados de los creyentes después de que se convierten. Estoy hablando de los pecados que el hombre ha vivido en su vida y que ahora, conociendo el Evangelio, pide perdón al Señor, lo perdonan y ese perdón es para siempre. Distinta cosa a eso de que después de que eres salvo, cometiste muchos pecados. Esa es otra cuestión, definitivamente, que no la estoy tratando aquí. Pero aquí hay algo que se quedó pendiente la vez pasada. Por eso le digo, a mí me gusta a veces ir y rebuscar en los rincones y decir, aquí estaba, no me fijé, pero se los voy a decir a los hermanos. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. No solamente a la ciudad, sino al templo. Pero note usted lo que dice, el pueblo de un príncipe. No dice que un príncipe vino, escúcheme por favor, no dice que un príncipe vino con su ejército y destruirá a la ciudad y al templo. No. El pueblo de un príncipe. Y aquí esa es la aclaración que se había pasado, se las voy a mencionar. Porque el año 66 yo decía, vino Vespasiano, era el comandante de los ejércitos del Imperio Romano, y sitió la ciudad de Jerusalén con la intención de destruirla. Pero muere el emperador y entonces lo llaman a Roma para darle el imperio. Y entonces uno de sus hijos, o un hijo que era Tito, es nombrado, por lo que se ve, comandante de los ejércitos del Imperio Romano. Y el año 70, 4 años después de eso, el año 70, Tito viene a Jerusalén con su ejército. Pero no dice que Tito ordenó, no dice la profecía. Mire qué detalle, hasta en esos detallitos la profecía se tiene cuidado de que queden anotados. ¿Qué dice? El pueblo de un príncipe, no el príncipe y su pueblo. ¿Qué pasó? Resulta que Tito había dado instrucciones de que no destruyeran el templo. Sin embargo, hubo conflicto entre los judíos y los soldados romanos, a quienes mataron, puedo decir, a traición, cuando que los romanos el día sábado, al parecer, no hacían guerra para que los judíos tuvieran su reunión del sábado. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Y me estoy basando en lo que dice, pero tiene lógica. De tal manera, ¿qué sucedió? Que al ser agredidos por parte de un grupo de judíos y haber matado a soldados romanos, el ejército se enfureció y destruyeron el muro, destruyen la ciudad. Pero había la orden del hijo del general, del hijo del emperador, de que no destruyeran el templo. Y yo dije, pues no le daría instrucciones, el hijo del emperador dio instrucciones de que no, pero el Hijo del Altísimo dijo que sí. Y pasando por encima de todo eso, destruyeron también el templo. Y aquí lo dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y aquí tenemos lo que sucedió el año 70. Yo creo que ya nuestro tiempo se ha terminado, pero a ver, déjeme aclararle. Hubo 2 problemas. Uno, que la raza humana apostató en el tiempo antediluviano. Porque tiene usted que considerar
que sí se le dio instrucciones a Adán de qué era lo que Dios quería. Y sí le enseñó, y Adán enseñó a los suyos. Quiere decir que esa generación antediluviana no era ignorante, sabía lo que Dios quería. Sin embargo, no lo hicieron. Hicieron un abandono de todas las instrucciones divinas. Dijo Pablo, les pareció que no debían tener a Dios en su consejo. Y Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ese es el proyecto que Dios hizo para salvar a la raza humana. O sea, no nos ignoró, no nos mandó al olvido, sino como siempre, acordándose del hombre, buscó el camino para salvarnos. Entonces, yo hablé la vez pasada sobre ese plan de salvación. Ahora hemos agregado que además de eso, había un segundo asunto. Dios, por supuesto, la Biblia lo autorizaría, decidió establecer un reino suyo en la tierra, gobernado por Él, por el Dios. De tal manera que en eso encontramos el contexto de que Satán, imitando el proyecto de Dios, se llamó el rey de las tinieblas. Pero a ese vino el Rey de Reyes y Señor de Señores y lo derrotó para siempre. En una comparación que hice, Satán venció a Adán como hombre y Cristo como hombre, en calidad de hombre, venció a Satán en la cruz del Calvario. Ahí nos vamos a quedar. Y yo espero que usted revise, piense, porque esta es una cuestión lindísima. Vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude a entender bien estos dos caminos. ¿No encuentra usted, aunque todavía me quedan pendientes cosas tan bonitas, no sé si podamos disponer de unos minutos? No, está bien. Déjeme decirle nada más para dejar esa introducción. Y después de las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías. Pero hay un asunto. Las 70 semanas tienen que ver con Israel, con su pueblo, con el pueblo, como pueblo, y con la santa ciudad. Ciertamente, llega la semana 69, se cumple. Fueron 7 más 62, 69, y se dice, hay un paréntesis. ¿En qué sentido? En que no se empieza a cumplir la semana 70, y que en ese espacio de tiempo, que le llamamos paréntesis profético, aunque vamos a tener que aclarar muchas cuestiones tan bonitas sobre eso del famoso paréntesis, porque Cristo Jesús dice que en ese paréntesis murió. Y entonces, si ese tiempo no tiene que ver con Israel, ¿cómo entendemos la salvación? No olvide lo siguiente. Es cierto que en las 69 semanas se suspende, porque todas las semanas 70 son una exclusiva de Israel, del pueblo y de la ciudad. Pero en ese llamado paréntesis, el Mesías es ejecutado, se establece el reino, se acaba la gran tribulación. Entonces, en realidad, usted me va a decir, hermano Ramos, todas estas cosas sí tienen que ver con el pueblo judío. Claro que sí.
Nada más que hay una diferencia que usted tiene que anotar desde ahorita. Es decir, el tiempo cuando es exclusivo del mundo judío, en exclusiva. Y cuando se le quita el vida al Mesías, no es un asunto en exclusiva a Israel, sino que la muerte del Mesías es un asunto de toda la raza humana. Ahí nos vamos a quedar. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra tan extraordinariamente gloriosa, por concedernos la bendición de recibir esta palabra. Y bendícenos y bendice a la iglesia por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.